Nuestro Salvador Cristo Jesús, al entrar en la guerra, en el gran conflicto de los siglos, Él reconoció la importancia de las Escrituras como su única salvaguarda. Esta misma herramienta, este mismo poder se nos ha dado para nosotros. ¿Quieres aprender cómo utilizarla? Acompáñanos y aprendamos a través del estudio de la Palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Para todo aquel que siente los ataques de Satanás, el conflicto tomando lugar en su vida día a día, podemos encontrar grandes lecciones en la vida de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, quien resistió cada uno de estos ataques con la palabra de Dios. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir una vez más la palabra de Dios hoy en día con ustedes, y de igual manera estamos bendecidos porque nos acompaña una buena amiga, nuestra amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina y también estoy muy contenta de estar aquí. Es un placer abrir la palabra de Dios. Gracias, Argentina. También nos acompaña nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David. Estamos contentos y listos para abrir la palabra de Dios y estudiar de la palabra de Dios esta vez, ¿verdad? Gracias, David. Y de igual manera nos acompaña nuestro amigo Raúl. Así es, mi nombre es Raúl y estoy agradecido que podemos aprender más de Jesús. Claro que sí, Raúl. Este estudio es uno que tiene gran significado y vamos a poder ver cómo al abrir esta serie de estudios que vamos a tener a continuación, empezando una nueva serie de estudios, vamos a ver acerca de la importancia de la palabra de Dios, el lugar que ésta juega en nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual en nuestras vidas. Así es que, sin decir más, vamos a pedir a David si nos gusta acompañar con una palabra de oración. Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos de manera muy especial que te quedes con nosotros, que estés con nosotros, Señor, y para las personas que están viendo, Señor, que este programa sea una bendición, y no por nosotros, Señor, sino por tu Santo Espíritu. Te pedimos que tú nos enseñes y también trabajes a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos explicado antes y hemos estado hablando, el estudio de hoy nos habla nada más ni nada menos que de la palabra de Dios y la importancia que esto tiene para nuestras vidas. Pero antes de abrir con este estudio, quisiera preguntar rápidamente, ¿qué significado tiene la palabra de Dios para ustedes? ¿Qué es lo que significa para ti? ¿Qué es lo que ha hecho por ti? No sé. Para mí tiene mucha relevancia porque muchas veces es bueno y no es bueno a veces lo que pienso. Pienso mucho de quién lo dice, ¿verdad? Alguien dijo esto, ¿quién es esa persona? Y es muy importante para nosotros porque imagínate si nosotros aquí estuviéramos en el programa y sin Biblias, ¿verdad? Me refiero no en el sentido de que nosotros ni hablamos de la Biblia y nada más cada uno da su propia opinión. Básicamente para mí no valdría mucho, ¿verdad? ¿De qué sirve saber la opinión? Eso es lo que tú piensas, yo pienso diferente. Eso es lo que tú piensas, yo pienso diferente de lo que tú piensas y piensas. Pero cuando traemos esto en lo que estudiamos, cuando nosotros traemos la palabra de Dios, es algo muy diferente porque no es lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Entonces para mí ha sido muy importante porque cuando veo promesas en la Biblia que necesitan y que me impactan en la vida, significa que tiene que haber un cambio en mi vida. O la rechazo o la tengo que aceptar, ¿verdad? Sabes, cuando me puse a pensar, la Biblia ha sido parte de mí desde que estaba pequeña. Y me puse a pensar, ¿cómo es que yo me empecé a interesarme en la Biblia? Y recuerdo que cuando estaba chica, pues niña todavía, 8, 9, 10, tenía temores, diferentes temores de quedarme sola, de morir. Y me acuerdo que cuando hablaba con personas o le decía a mi mamá sobre esto, ella me dirigía a las promesas. Y recuerdo que yo a veces cuando estaba sola, escribía las promesas y las leía. Y eso me puso en experiencia con la palabra de Dios y saber que eran verdad. Me calmaba mi corazón y quitaba mis temores cuando leía las promesas. En mi propia experiencia, yo no crecí leyendo la Biblia, no la tuve siempre, pero cuando me empecé a interesar en quién era Jesús y quería saber
quería escuchar su voz y a veces te imaginas escuchar la voz de Jesús. A veces abría la Biblia, leía un versículo y decía, esa fue la voz de Jesús hablándome. Qué bendición. Y esta ha sido mi misma experiencia para mí. Yo no crecí con la palabra de Dios. Hasta que tenía como los 11 años tal vez tuve por primera vez la palabra de Dios en mis manos y ha sido de gran bendición, me ha ayudado bastante, ha traído ánimo a mi vida y es como lo dice la palabra de Dios mismo, esta es vida, ¿verdad? Sí. Y creo que cada uno de nosotros que estamos aquí queremos ser partícipes de esa vida en este momento, así es que vamos a avanzar en nuestro estudio y aprender de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Voy a pedir a nuestra amiga Argentina si puede acompañarnos a leer el versículo para este día. Claro que sí, se encuentra en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabes, este versículo es uno de mis favoritos, porque especialmente la parte que dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es Jesús hablando y dice, mira, cuando tú abras las escrituras, ellas hablan de mí. Cualquier pasaje que tú veas, que tú leas y escudriñes, hablan de mí. Entonces me puse a pensar, hay muchas personas ahora, hoy en día, cristianos, ¿verdad?, que dicen que leen la Biblia todos los días. Y sin embargo no veo ningún cambio en sus vidas, parece que todo sigue igual. Y me puse a pensar, así como los fariseos, ¿verdad?, eran teólogos. Puede haber teólogos que están buscando y tal vez saben muchas profecías y todo, pero si no buscan en cada pasaje a Jesús, no van a tener una relación personal con Él. Y esto me ha ayudado a que cuando abro mi Biblia en las devociones, yo trato de buscar a Jesús en cualquier cosa, como decía nuestro hermano, ¿verdad?, escuchar la voz de Jesús. Es correcto, y yo te voy a decir, mira, yo estuve en escuelas cristianas desde el primer grado. Te hablan de la Biblia toda la vida. Y no estoy hablando de ellos, estoy hablando de mí, ¿verdad? Entonces, pasé hasta la secundaria, me gradué, para algunos la preparatoria, entonces me gradué. Fui a una universidad cristiana también. Entonces, pasando todo eso, pero yo escuchaba de la Biblia, iba los fines de semana a la iglesia, entonces abría la Biblia, tenía todo esto, etcétera. Pero no tiene ningún sentido, ¿verdad? No hay ninguna experiencia en esto. Entonces la Biblia era algo tradicional para mí. Entonces hasta uno que tiene un encuentro con Jesús empieza a cambiar esto. Te da un hambre de la Biblia. Ya no es algo, ay, tengo que leer esto otra vez. Oh. No, sino que buscas y dices, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué me quieres comunicar hoy? Entonces hay un cambio en nuestra vida, en nuestra perspectiva de la Biblia, ¿verdad? Como dices, separamos a Jesús cuando tenemos un propósito, cuando tenemos, por eso dice escudriñar. La Biblia dice, buscad y hallaréis. Entonces, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Muchos estarán ahorita, mira, yo no tengo un propósito en mi vida. Jóvenes estarán, yo soy cristiano, pero yo ni sé qué voy a estudiar en la universidad, no sé qué voy a hacer con mi vida. Mira, si vas a la Biblia, Dios te va a guiar. Entonces, si vas en la Biblia, tú puedes encontrar muchos principios que Dios te va a enseñar. Y con esos principios Dios te va a ayudar. Y eso es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Eso fue su estudio para Jesús, ¿verdad? Cuando estuvo en este tiempo. Se nos mostraba la historia de un hombre inglés que compró un detector de metal, ¿verdad? Y al ir a cierto lugar en una finca encontró un tesoro, ¿verdad? Con grandes artículos como de guerra que estaban como bañados en oro, en plata, y dice que el valor era equivalente a $5 millones. Y llama mucho la atención a esto porque la palabra de Dios en ciertas ocasiones o ciertas parábolas, Jesús la hace casi igual o relevante a encontrar un tesoro, ¿verdad? Y es verdad, en aquellos tiempos en los cuales estaba Jesús, había mucha gente que estaban buscando en los escritos que tenían en aquel tiempo, tratando de buscar acerca de las profecías, pero lastimosamente perdieron de vista el objetivo que era Cristo Jesús. Y eso es muy importante, lo acaban de mencionar cada uno de ustedes, porque si no tenemos como objetivo, como nuestro tesoro, encontrar a Cristo Jesús, vamos a ir por todos los lugares en este hermoso mapa que es la Biblia, pero perder el enfoque que necesitamos. ¿Y es importante eso para nosotros? Claro que sí lo es, porque hay muchas personas hoy en día
que incluso nosotros podemos caer en ese error. Alguien que está viendo en este momento, que está buscando las Escrituras, leyendo simplemente para sacar un hermoso mensaje, para impactar la mente de alguien, para llamar la atención, o simplemente por interés personal y no estar buscando a Jesús. Cuando uno se acerca a las Escrituras con este enfoque, vamos a ver que va a ser muy triste, que no va a encontrar ese gran tesoro que es Cristo Jesús. Y avanzando un poco más, ¿dónde podemos encontrar el significado que tenían las Escrituras para Jesús en su vida diaria, en sus luchas? ¿Y qué ejemplos podemos sacar de ahí? Tal vez podemos ir a Mateo capítulo 4. No sé si alguien gusta leerlo. Es Lucas capítulo 4. Es donde... Puede ser Mateo capítulo 4 o Lucas 4 también. Y lo tengo acá, le digo porque lo tengo acá. Ok, adelante. Y dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales luego tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí vemos, me gustaría leer todo, pero aquí vemos la tentación de Jesús, ¿verdad? Y como cristianos, la palabra cristiano viene de la palabra Cristo, del nombre Cristo, ¿verdad? Entonces, como nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, ¿qué es lo que está haciendo aquí Jesús? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Él está presentando ¿qué? Las Escrituras. Y Él usa un escrito está. A pesar de que Él era Dios, Él nos está dando el ejemplo diciendo, y mira, la Biblia dice otra cosa. Entonces podemos encontrar nosotros muchas enseñanzas de la Biblia acá. Me gusta mucho esto porque esto no es una fábula, esto no es una historia, ¿verdad? Esto era lo que estaba viviendo Cristo Jesús. Está siendo tentado, ¿verdad? Está siendo atacado por Satanás. Y Él no estaba diciendo, mira, voy a hacer este truco, voy a usar uso de las palabras para poder enseñarles a ellos a que lo hagan o para que sigan mi ejemplo, sino que esto que vemos aquí era la realidad de su vida, ¿verdad? Él estaba enfrentando tentación, a ataques de Satanás, y ¿cómo los resiste? Con el En escrito palabras, está. sí. Y yo al leer este versículo, mire que Satanás estaba atacando la identidad de Jesús. Lo quería confundir. Lo que miré es que en las Escrituras muchas veces otros como jóvenes pensamos, ¿y qué es mi propósito? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? Y lo que miré es que Jesús buscaba en su propia Biblia para defender a quién era Él, porque Satanás atacaba, que le decía, si tú eres el Hijo de Dios. Y muchas veces así nos hace Satanás, nos pregunta, si tú eres el Hijo de Dios, haz. Pero Jesús era su salvaguardia, como estabas diciendo, y se defendía su identidad. Podemos nosotros defender nuestra identidad con la palabra. Ahora también la palabra de Dios tiene mucha autoridad, ¿verdad? Como para nosotros como cristianos. Tristemente hay mucha gente que dice, bueno, sí, en mi vida la Biblia es parte de mi vida, o sea, de lo que soy, de lo que hago, pero también la intuición, se dice, y otras cosas, no solamente la Biblia. Es que la Biblia también tiene un poco de humano, es que fue escrita por humanos, pero vemos que la palabra de Dios quiere, bueno, dice Dios que es su palabra, y Dios quiere que sea nuestro reglamento para vivir, ¿verdad? Nuestra reglamenta. En Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces aquí vemos que Jesús mismo nunca dejó la autoridad de las Escrituras a un lado. Él dijo, la Biblia, todo se va a cumplir, lo que está escrito. Y así también debería ser nuestra autoridad, nuestra regla de vida para vivir y conducirnos. Sí, nosotros cuando nacemos, empezamos a crecer, tú sabes, ¿no? Empiezas a hacer, tú empiezas a saber qué es bueno, qué es malo,
No sé si se han dado cuenta, a veces el niño quiere tocar el fuego y le dice no toques, no toques. Y cuando se acerca, oh, wow. Entonces en su mente se hace una ley, dice, el fuego es malo, no lo toques porque te vas a quemar. Porque tal vez ya se quemó. Entonces, a medida, así es como nos formamos y tenemos en nuestra mente propias leyes. O no me gusta esto, no me gusta lo otro, etcétera. Entonces, pero cómo manejamos nuestra Biblia, nuestra vida, ahí es cuando entra la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a buscar. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, sino que es lo que la Biblia dice. Y también verlo en una manera, no, la Biblia solo dice, no hagas esto, no hagas lo otro. No, simplemente hay maneras de decir que Dios quiere lo mejor para ti y quiere mostrarte algo mejor, ¿verdad? Entonces en la palabra de Dios es posible que encuentres algo que no te guste. Es posible que encuentres algo que sea muy difícil de absorber o, como dicen, de tragar, pero necesitamos aprender. Dios tiene siempre un plan para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Ahí va la confianza, ¿no? Decir, Señor, yo sé que tú eres bueno y lo que tú digas yo lo voy a hacer. Pero por favor dame la fuerza también, ¿verdad? Hay muchas veces también que encontramos personas que hoy en día al leer las Escrituras pueden ver, oh, mira, esto simplemente, la Biblia tal vez tuvo relevancia en el pasado, pero hoy en día no tiene mucho significado. Cuando pueden ver, por ejemplo, los temas como la creación, dicen, oh, tal vez fue algo simbólico, ¿verdad? O relegar la segunda venida de Jesús como una hermosa historia, pero simplemente eso. Aún dentro de la iglesia cristiana, aún dentro de los parámetros de gente que estudian la Biblia, y podemos ver cuál es el gran peligro que corremos en hacer eso. Cuando perdemos de vista la importancia que Jesús le dio a las Escrituras, como por ejemplo cuando habla de su resurrección, ¿verdad? ¿Qué esperanza queda para nosotros? Absolutamente ninguna. Y como se mostraba, he visto a través de la Biblia, de la historia de este mundo, específicamente en las edades oscuras, hubo gente que se mantuvieron por la verdad, como fue Martín Lutero, John Wycliffe. Hubieron varios personajes, muchas personas como los valdenses que entregaron su vida por la Biblia. Estuvieron dispuestos a ir a la estaca y morir ahí, entregar sus vidas por tratar de preservar la palabra de Dios. Me imagino que la palabra de Dios para esta gente en esas situaciones tuvo que tener un gran significado. En realidad era la vida para ellos, para manera a llegar al punto de entregar sus propias vidas por ella. Quiere decir que tenía gran importancia. Y qué hermoso sería que esta misma importancia le diéramos nosotros hoy en día a la Biblia, ¿no es así? Es algo que nosotros tenemos acceso cualquier rato, ¿verdad? Puedes ir a una de esas tiendas que venden baratos, puedes encontrar una Biblia de $1, ¿verdad? $1 y puedes conseguirla. Entonces es muy fácil para nosotros y porque lo tenemos al acceso. Siempre está en un librero o algo así y nunca la estudiamos. Si supiéramos el valor, si supiéramos qué es lo importante, Dios nos quiere hablar. Pero porque tenemos ahí, a veces, Señor, háblame directamente. ¿Cómo quieres que te hable directamente si ahí está la palabra de Dios? Ya te la he dejado. Entonces eso es muy importante. Quiere hablarnos, pero gracias a Dios nosotros tenemos acceso a la Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Sabes? Me hizo acordar ahorita tenemos un amigo, ¿verdad? Que cuando estuvo chico su padre le dijo, cuando llegue tu cumpleaños, tal cumpleaños, no me acuerdo cuándo iba a cumplir, te voy a regalar un arma muy poderosa. Y nuestro amigo estaba tan contento, no podía esperar a que llegara el día de su cumpleaños. ¿Y qué es? ¿Una pistola? No, tú vas a ver. ¿O es una espada? Porque él estaba pensando en un arma muy poderosa. Bueno, cuando el día llegó él, tenía de verdad el regalo y todo, y lo empezó a desempacar porque quería ver cuál era esa arma muy poderosa. Y cuando lo abre, ¿qué creen que encontró? Era la Biblia. Y al principio no le gustó la idea, pero ahora vemos que la Biblia es parte de su vida, de este amigo, y ha transformado su vida. Así que es muy lindo ver que transforma vidas también. Amén. Quería compartir un par de versículos que encontramos en la vida y vamos a tratar de hacerlo un poco más relevante este momento o a qué aplicaciones tiene para nuestras vidas. Podemos encontrar jóvenes, personas, tal vez ancianos, mamás, papás que están viendo en este momento, Raúl, y se han de preguntar, mira, ¿qué significa la Biblia para mí? ¿Será que tiene la importancia que Dios tiene para mí?
podemos ver, hay diferentes pasajes que nos muestran este estudio, la importancia que Jesús dio a cada uno de estos escritos. Para mostrar cada enseñanza que dio a sus discípulos, usó ¿qué cosa? Las escrituras, ¿verdad? Cada tiempo que tenía que encontrarse en un conflicto con los fariseos, otras personas que usó, la Biblia, ¿verdad? Al pelear contra los ataques o la tentación, o sea, una vez más, la Biblia para cada una de estas cosas. Eso quiere decir que si la Biblia es importante para Jesús, es mucho más importante para mí. En Proverbios capítulo 30, versículo 5, la palabra de Dios dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra de Dios nos muestra este versículo que no solamente es la palabra, sino que es limpia, es pura, es poderosa, se cumple, pero también es un escudo para los que en Él esperan. A través de ella yo puedo encontrar un escudo para las tentaciones de adicciones, pornografía, diferentes tentaciones que a veces tratan de atacar el matrimonio, la iglesia, todos diferentes aspectos de nuestras vidas. La palabra de Dios es un escudo. Y si la ponemos en práctica nos va a ayudar. Pero ¿cómo hacerlo? En Mateo capítulo 4, y creo que cada uno de nosotros podemos compartir. En Mateo capítulo 4 podemos encontrar que Jesús dice que no solo de qué dice. De pan. No solo de pan vivirá El hombre. Sino de qué. De toda palabra. De toda palabra que emana de la boca de Dios. Quiere decir que mi vida, mis pasos, mis acciones, mis anhelos, mis aspiraciones tienen que ser vivir dirigidos y ordenados por la mano de Dios. Y de hecho, como dices, Leroy, una vez que mis acciones, todo, sean ordenados por lo que Dios dice, entonces mucha gente va a preguntar, ¿por qué actúas así? ¿Por qué comes así? ¿O por qué de esta manera? Entonces es cuando debemos también compartir de la palabra de Dios. Y un ejemplo es Mateo 5, cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte, ¿verdad? Él dijo, versículo 21, por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí está citando la Biblia, y después él expande. El versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, y él empieza a decir, cada vez que Jesús, tengo un libro, uno de mis libros favoritos, que dice que cada vez que Jesús cuando estaba chiquito le preguntaban, ¿por qué haces esto? Él contestaba con un escrito está, es que así dice la Biblia. Y nomás para completar, en Salmo 119, este es otro de mis versículos favoritos, como se han dado cuenta tengo muchos favoritos. Salmos capítulo 119, versículo 10, dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. ¿Qué significa que él guardó esos dichos? Los memorizó, estudiaba la Biblia. David estaba constantemente estudiando la palabra de Dios. Juan, el capítulo 17 y el versículo 17, en la oración de Jesús, su petición al Padre, le pide al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y he mirado eso en la vida de mis amigos, en mi propia vida, que cuando he estudiado la Biblia, cuando la he guardado en mi corazón, he vivido poco a poco ese cambio. Ese cambio al parecerme más como Jesús. Esa santificación. Es importante ver cómo Dios trabaja a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Es una manera de comunicarse con Dios y la Biblia tiene poder, ¿verdad? Tiene poder. Muchas no son solo palabras que están escritas o algo así. Una vez me encontré con un señor que me dijo, estaba colportando, estaba tocando puertas, ¿verdad? Entonces estaba hablando y me dice, pues mírame, si yo quiero, me puedo poner a escribir y puedo hacer otra Biblia. Eso no me da ninguna garantía de que es algo inspirado o viene de Dios. Yo puedo hacer lo mío también. Son muchas personas que escribieron eso, entonces me hizo pensar, ¿verdad? Por este hombre que no cree que la Biblia es la palabra de Dios o lo toma a su manera. Entonces me puse a pensar, muchos de nosotros tal vez decimos y pensamos que creemos en la Biblia, pero a la hora de aplicarlo en nuestras vidas es otra cosa muy diferente y somos iguales que ese hombre.
Pero viendo la Biblia puedo ver que como las profecías, que Dios habló desde mucho antes y cumplió todas las profecías, se cumplieron. Tiene ese poder, ya lo mostró. Y esa misma palabra que Él usó para crear, nos las está dando a nosotros. Entonces, en mi vida personal, si alguien, digamos, como dicen, tiene problemas con adicciones, etcétera, si encuentras versículos de la Biblia, te garantizo que cuando estés en ese momento de tentación, tú puedes decir, un escrito está, y vas a ver que ahí puede haber victoria. Porque es la palabra de Dios, ¿verdad? No es tu palabra, sino te estás aferrando a algo que no es tuyo, que es Dios, ¿verdad? Gracias por compartir, David. Y es una gran realidad. Y una vez nos regresamos, podemos ver que, por ejemplo, en Génesis capítulo 1 encontramos cuando Dios, una vez más como mencionaremos, cuando Dios manda que dice sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. ¿O qué fue lo que Dios usó? Su palabra solamente. Encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 11, donde Lázaro está muerto en una tumba. ¿Y qué es lo que dice? Alzando su voz, dice, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué fue lo que hizo Lázaro? No pudo hacer nada más que este cuerpo muerto y putrefacto levantarse y salir de esa tumba. Porque ¿quién habló? Jesús. Esa misma palabra, ese mismo poder que da vida está concentrado en la palabra de Dios. Y esta misma palabra tiene el poder para no solamente transformar y hacer que la luz resplandezca en nuestros corazones, tal vez oscurecidos por el pecado en nuestras vidas. También tiene el poder esta palabra de poder resucitar a la persona que esté muerta espiritualmente y traerla a vida una vez más. Esta misma palabra de Dios tiene el poder para transformar tu vida y mi vida. Si tan solo le permitiéramos a Dios, si la aceptáramos por fe y decir, Señor, tus promesas son mías, yo las creo. Y si tú agarras esas promesas, te aferras a ella y le dices, Señor, escrito está que tú me vas a ayudar. Escrito está que tú eres el que perdonas mis pecados. Puedes tener la seguridad y la certeza que Dios te va a ayudar. Podemos comprobarlo a través de la historia de este mundo. Las profecías están completamente ancladas en la historia de este mundo y han dado testimonio y muestra y prueba de que cada palabra que Dios habla se cumple perfectamente. Lo que Dios ha hablado que puede hacer en tu vida hoy en día puede de igual manera cumplirse. ¿Quieres aceptarlo? Vamos, acerquémonos a Él. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Nuestro Salvador. Y nosotros aquí estuviéramos en el programa y sin Biblias, ¿verdad? Me refiero no en el sentido de que nosotros ni hablamos de la Biblia y nada más cada uno da su propia opinión. Básicamente para mí no valdría mucho, ¿verdad? ¿De qué sirve saber la opinión? Eso es lo que tú piensas, yo pienso diferente. Eso es lo que tú piensas, yo pienso diferente de lo que tú piensas y piensas. Pero cuando traemos eso en lo que estudiamos, cuando nosotros traemos la palabra de Dios, es algo muy diferente porque no es lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Entonces para mí ha sido muy importante porque cuando veo promesas en la Biblia que necesitan y que me impactan en la vida, significa que tiene que haber un cambio en mi vida. O la rechazo o la tengo que aceptar, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando me puse a pensar... Gracias, David. De igual manera nos acompaña nuestro amigo Raúl. Así es, mi nombre es Raúl y estoy agradecido que podemos aprender más de Jesús. Claro que sí, Raúl. Este estudio es uno que tiene gran significado y vamos a poder ver cómo al abrir esta serie de estudios que vamos a tener a continuación, empezando una nueva serie de estudios, vamos a ver acerca de la importancia de la palabra de Dios, el lugar que ésta juega en nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual en nuestras vidas. Así es que
Sin decir más, vamos a pedir a David si nos gusta acompañar con una palabra de oración. Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos de manera muy especial que te quedes con nosotros, que estés con nosotros, Señor, y para las personas que están viendo, Señor, que este programa sea una bendición, y no por nosotros, Señor, sino por tu... Nuestro Salvador Cristo Jesús, al entrar en la guerra, en el gran conflicto de los siglos, Él reconoció la importancia de las Escrituras como su única salvaguarda. Esta misma herramienta, este mismo poder se nos ha dado para nosotros. ¿Quieres aprender cómo utilizarla? Acompáñanos y aprendamos a través del estudio de la Palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Para todo aquel que siente los ataques de Satanás, el conflicto tomando lugar en su vida día a día, podemos encontrar grandes lecciones en la vida de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, quien resistió cada uno de estos ataques con la palabra de Dios. Mi nombre es Leroy Hernández, estoy muy contento de compartir una vez más la palabra de Dios hoy en día con ustedes, y de igual manera estamos bendecidos porque nos acompaña una buena amiga, nuestra amiga Argentina. Así es, mi nombre es Argentina y también estoy muy contenta de estar aquí. Es un placer abrir la palabra de Dios. Gracias, Argentina. También nos acompaña nuestro amigo David. Así es, mi nombre es David, estamos contentos y listos para abrir la palabra de Dios y estudiar de la palabra de Dios esta vez, ¿verdad? Santo Espíritu. Te pedimos que tú nos enseñes y también trabajes a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos explicado antes y hemos estado hablando, el estudio de hoy nos habla nada más ni nada menos que de la palabra de Dios y la importancia que esto tiene para nuestras vidas. Pero antes de abrir con este estudio, quisiera preguntar rápidamente, ¿qué significado tiene la palabra de Dios para ustedes? ¿Qué es lo que significa para ti? ¿Qué es lo que ha hecho por ti? No sé. Para mí tiene mucha relevancia porque muchas veces es bueno y no es bueno a veces lo que pienso. Pienso mucho de quién lo dice, ¿verdad? O alguien dijo esto, ¿quién es esa persona? Y es muy importante para nosotros porque imagínate si